Continuamos con las mesas de debate de este Congreso de ACOP y la que tiene lugar ahora vamos a abordar el tema de comunicación en conflicto. Permitidme que antes presente a los ponentes, los participantes que nos acompañan en esta mesa y luego os explico cómo hemos organizado esta mesa. Iba a decir, rápidamente, pero es que todos tienen un currículum muy amplio. Empezando al otro extremo, Andreu Iacobou es natural de Ucrania, máster en abogacía por la Universidad de Valencia, donde también completó el doble grado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado, prestando servicios en la Dirección General de la Policía, desde donde se le comisionó para ser intérprete durante la visita oficial a Madrid del presidente Zelensky. Anteriormente ha ejercido como abogado en Valencia y durante la gestión de la crisis de desplazados por la invasión rusa hizo de enlace institucional entre las abogacías española y ucraniana. También ha sido vocal del órgano asesor y defensor de la audiencia en la Radio Televisión Pública Valenciana y es colaborador de medios de comunicación ucranianos con acreditación de la Federación Internacional de Periodistas, así como promotor de una serie de iniciativas cívicas y culturales por los que fue premiado en el 2015 con la mención de honor del Gobierno de Ucrania. Y en el ámbito español de la participación está involucrado en la promoción de los valores europeos a través de la Asociación Europeísta Instituto 9 de Mayo. A su lado se encuentra María Senovilla, que es una destacada corresponsal de guerra y fotoperiodista especializada en conflictos armados. Licenciada en Ciencias de la Información y diploma de Altos Estudios de la Defensa, María ha cubierto diversos conflictos y crisis humanitarias en Afganistán, África y actualmente la invasión rusa de Ucrania, donde ha estado más de 670 días reportando desde el terreno desde que empezó la invasión a gran escala. Yo creo que es de las pocas periodistas o es de las periodistas que más tiempo ha estado, sin duda, sobre el terreno en Ucrania. Su trabajo ha sido reconocido con el prestigioso Premio Periodismo al Límite, otorgado por la Universidad Europea y el Club Internacional de la Prensa, gracias a su valentía y dedicación en zonas de alto riesgo. También fue finalista del Premio Cirilo Rodríguez 2023 y de los Premios de la Buena Prensa en la categoría de Mejor Crónica. Como freelance además, es fotoperiodista, os recuerdo. Sus fotografías han sido publicadas en medios nacionales e internacionales como el Washington Post, el New York Times, The Guardian o la revista Der Spiegel. Y sus crónicas pueden leerse y escucharse en el periódico El Español, la revista Atalayar, Artículo 14, Radio Televisión Castilla-La Mancha y Ondra Madrid, entre otros medios. María también tiene una extensa experiencia en el ámbito editorial, ha sido redactora jefe de Cambio 16 y coordinadora de ediciones digitales de ese grupo. Su trabajo fotográfico forma parte del proyecto colectivo Archivo COVID, custodiado por la Universidad de Alcalá, que documenta las consecuencias de la pandemia en España. Con una experiencia amplia también en el periodismo de conflictos armados, también la tiene en el campo de la comunicación institucional, habiendo trabajado en los gabinetes de prensa del Ministerio de Defensa y de la Embajada de Angola. Y a mi derecha, Óscar Mijallo, es corresponsal de guerra y escritor, licenciado en Ciencias de la Información y con un máster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado más de 2 décadas al periodismo internacional, especialmente en las zonas de conflicto. Desde que se incorporó a Televisión Española en el año 99, su carrera ha estado marcada por una cobertura exhaustiva de los conflictos más relevantes de nuestra era y tras sus inicios como redactor en los servicios informativos y el telediario, pasó al área internacional de Televisión Española, donde ha cubierto eventos históricos en Oriente Próximo, América Latina y otros puntos del planeta. Ha sido corresponsal de Televisión Española en Jerusalén en 2 periodos distintos y también en Bogotá, desde donde informó sobre conflictos en Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá y Chile. Y su experiencia incluye la cobertura de las guerras de Irak, Afganistán, Siria, Líbano, Libia, Mali y Ucrania, entre otros. Su extensa trayectoria como responsable en Oriente Próximo lo ha llevado a informar sobre la Segunda Intifada, la toma de Gaza por Hamás en el 2007 y los más recientes enfrentamientos entre Israel y Hamás, como los ataques de octubre del año pasado. Ha destacado también por su trabajo durante la primavera árabe en países como Egipto, el Sáhara Occidental y el golpe de Estado en Turquía. En el año 2022, su cobertura de la guerra de Ucrania le valió el premio al mejor corresponsal en el extranjero del Club Internacional de la Prensa. Y además también ha sido 2 veces finalista del prestigioso Premio Cirilo Rodríguez que entrega la Asociación de la Prensa Segoviana para corresponsales de guerra. Como escritor ha publicado los libros El beso de los océanos, El médico de Mosul y La niña a las puertas del infierno, donde ofrece una visión más íntima y personal de los conflictos que ha cubierto
y ayer nos contaba que está escribiendo otros 2 libros a la vez. Bueno, hechas estas presentaciones, me gustaría pues, introducir el marco de la mesa. Les voy a hacer primero una pregunta a cada uno de ellos y luego pasaremos a un bloque en el que ya la pregunta será general para que respondan los 3 por el orden que queráis. Preparando la mesa redonda, no voy a ser muy original, pero lo primero que se me venía a la cabeza es esa frase de que la verdad es la primera víctima en las guerras. No es algo nuevo, sino que ya lo dijo Esquilo, al que se le considera el primer gran representante de la tragedia griega. Lo cierto es que 2500 años después, esa misma frase, pero con otras palabras, fue también citada por el senador estadounidense Hiram Johnson, que la pronunció durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y dijo, la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. Y 25 años después de que Hiram Johnson pronunciara esta frase, Winston Churchill dijo que en tiempos de guerra la verdad es tan preciosa que debería estar protegida por un guardaespaldas de las mentiras, que está pues también muy relacionado con los temas que estamos abordando a lo largo tanto de la tarde de ayer como del día de hoy de la desinformación. Sin duda, yo creo que nadie de los aquí presentes ponemos en duda que las reglas cambian en la comunicación cuando se trata de informar desde dentro de los conflictos bélicos, o quizá no, lo abordaremos a lo largo de la sesión. Y, por tanto, en esta mesa de debate sobre comunicación y conflicto vamos a hablar de comunicación institucional, pero también de noticias falsas, desinformación, redes sociales, polarización, son temas que seguro surgirán. Y con una guerra, me callo ya, con una guerra latiendo en el este de Europa, me gustaría empezar por Andreu y preguntarle cuál es el papel de la comunicación institucional en tiempos de guerra, ¿no? ¿Qué estrategias de comunicación se implementan para mantener la moral alta de la población ucraniana? ¿Cómo movilizar el apoyo de tanto interno como internacional durante la invasión rusa? O algo tan complejo como dirigirse con transparencia, pero también protegiendo la seguridad nacional frente al enemigo. Muchas gracias, Ignacio, amigos de ACOP, representantes locales, cónsul de Ucrania que nos acompaña. Lo primero es que es un placer estar en Málaga. Me acordaba a modo de exordio que había un poema satírico de época soviética que acepto la culpa y cualquier castigo, aunque sea destierro, trabajos forzados o cárcel, pero preferiblemente en julio y en Crimea. Entonces, septiembre en Málaga siempre es un buen escenario para reunirnos con una organización genial del Congreso y especialmente reconocer que tengamos este bloque de comunicación institucional en tiempos de conflictos, que es muy importante porque es además especialmente dedicada a Ucrania, porque nos centraremos los 3 desde nuestros acercamientos de la situación que se está desarrollando, pero es especialmente actual porque la profesión de la comunicación está muchas veces infravalorada, cuando no menospreciada, y te das cuenta que es en un contexto como ahora el ucraniano o de otras guerras y conflictos que la comunicación es una necesidad básica, porque es la forma en la que tú proporcionas seguridad e información. Es una forma de facilitar, de crear ese ambiente seguro y de mantener a la población informada en su demanda, que requiere que se genere confianza y controlar la situación que cada día es imprevisible frente a esos cambios efectivamente impredecibles para que la población, los socios, los aliados puedan ordenar sus prioridades. En la comunicación interna que está viviendo Ucrania, un ejemplo de la importancia de la comunicación tan básico como si tenemos una presión extremas sobre el suministro, sobre el sistema energético y los suministros que por un lado se ven cortados por los ataques bélicos y por otro lado necesitan ser desconectados parcialmente para que la tensión sobre el sistema energético se reduzca, es decir, hay desconexiones del suministro eléctrico programadas por las autoridades ucranianas. Una cuestión fundamental es informar a nivel local, cuándo se realizarán esos cortes programados para que la población pueda organizar sus vidas en las necesidades básicas de cocinar, poner la lavadora, etc. Pero también en la comunicación externa
se trata de lo mismo que en la comunicación interna del país, que es generar confianza y ordenar prioridades, en este caso de los socios. En ambos ámbitos ha habido una evolución en estos 2 años y medio entre que primero hablaban las emociones y ahora la prioridad es dinamizar. Cuando esto pilló por sorpresa a todos, autoridades y ciudadanos, a la comunidad internacional, era difícil encontrar qué decir. De allí que la preparación en comunicación pone de nuevo en valor que es necesaria, es una inversión y que debería realizarse por todas nuestras sociedades, tanto a nivel institucional como empresarial e incluso humano. Pero la evolución que ha habido en Ucrania en la comunicación exterior es que se ha desarrollado en estos 2 años lo que allí se ha llamado wartime diplomacy, diplomacia en tiempos de guerra, cuyo primer principio, que está publicado en la página web de Exteriores para hacer gala de esa estrategia, es to be stubborn, que traducido a algo que todos podemos entender es ser cabezones. Y la retórica actual incluso del nuevo ministro de Exteriores, porque ha habido un cambio, es que donde haga falta seremos diplomáticos y donde se precise seremos duros. La diplomacia ya no solo ha cambiado esa perspectiva de cómo nos imaginamos al diplomático, sino que Ucrania ha adoptado el discurso de exigencia, que ha tenido ese periodo transitorio en el que en algún momento, después del primer año de la invasión, algunos países hablaban de la ingratitud de Ucrania. Pero de lo que se trata es de consolidar esfuerzos, porque recordemos que han habido negociaciones con Rusia que han fracasado parcialmente porque los aliados han visto que no son viables la propuesta de solución que se propone y, por tanto, estamos ya en el mismo barco y se trata de consolidar esos discursos. En el plano comunicacional, el principal problema, tanto de la comunicación interna como de la externa en Ucrania, es fomentar esfuerzos activos, es de convencer al grueso de la población para que no sean inertes o pasivos. Y lo mismo ocurre en la comunicación externa, es fomentar que los socios no sean inertes o pasivos, que no se despreocupen, que sigan manteniendo su atención y su compromiso. Entonces, para un comunicador, el reto es buscar soluciones de consolidar ese estímulo. Otro problema, por supuesto, es llegar a todos. Y aquí, porque hace falta llegar a todos, tanto en la comunicación interna, desde las necesidades más básicas que he comentado, como en la propuesta externa de consolidar a la comunidad internacional, es llegar a todos. Lo que descubrimos es que no podemos hacerlo con el mismo discurso. Entonces, la solución del comunicador profesional es personalizar esos discursos y es otra línea de trabajo ahora en el ámbito de la comunicación. Y el tercero que he destacado es evaluar o medir la comunicación que se está realizando, por supuesto, para corregir, porque muchas veces podemos olvidarnos de este paso. Quizá alguna evolución o alguna medición de esto se ha hecho, destacando que a lo mejor en algo Ucrania no está haciendo todo lo que podía, porque el último cambio de la semana pasada o la anterior es que el Ministerio de Cultura se ha transformado en Ministerio de Cultura y Comunicación Estratégica, nombrando para esa cartera ministerial a un diplomático. Entonces, se intenta reiniciar o potenciar el tema de la comunicación, quizá para generar también unos consensos dentro del país en la manera de comunicar, porque aquí implican muchos actores, los institucionales, también de la sociedad civil y de la ciudadanía, con un especial énfasis en la colectividad ucraniana en el exterior, que potencia en los países de su establecimiento, de su residencia, el discurso de Ucrania y mantener la temática ucraniana en la agenda política de los distintos países. Y como nos has dividido también esta mesa, tendremos muchas cosas más de las que decir, ¿no? Pero quizá damos paso a los compañeros. Muchas gracias, Andreu. Yo creo que en cualquier conflicto, tampoco os sorprendo a nadie de los aquí presentes, uno de los objetivos no bélicos es hacerse con el favor de la opinión pública y tratar de instalar en los ciudadanos, además sobre todo a nivel de la ciudadanía, a nivel internacional, nuestro relato, ¿no? Nuestra narrativa. Algunos no tan jóvenes de la sala recordarán seguramente la Segunda Guerra del Golfo en el año 1990-91, en el que se vendió como la primera guerra televisada, ¿no? A través de la CNN. Desde entonces hasta ahora ha evolucionado, ¿no?
las coberturas de los conflictos bélicos y además los medios tradicionales hoy en día también compiten con las redes sociales. Óscar, desde tu perspectiva como corresponsal internacional, ¿cómo crees que los medios de comunicación y otras plataformas moldean la percepción de los conflictos en audiencias globales y qué papel juega también esa percepción en la respuesta de la comunidad internacional? Claro, estamos hablando de comunicación política, ¿no? Estamos quizá en la batalla más importante de la comunicación, ¿no? Desde la Guerra Fría o quizá desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se están enfrentando los dos aparatos de comunicación más potentes de la historia moderna, ¿no? Uno, el ruso, que es heredero del aparato que derrotó al que entonces era el aparato de comunicación más importante, que quizá era el aparato nazi, el aparato de propaganda goebbeliano, ¿no? Y el otro es el aparato de propaganda occidental, que también es un aparato importante, ¿no? Entonces, la batalla del relato es fundamental en este conflicto, ¿no? Hay un plano bélico en el que está en las trincheras, que está ahí y luego está la batalla del relato, como ocurre también en Oriente Próximo, ¿no? Es una batalla por la verdad en el que la munición es la mentira y la desinformación, ¿no? Disparamos desinformación, disparamos mentira. Pero básicamente, al final, esto es una guerra que mientras la guerra de las trincheras cambia que antes nos decían ir pegados a las paredes, porque disparan, ¿no? Ahora nos dicen ir por donde hay árboles, porque quienes disparan no son los soldados en las trincheras, son los drones. Entonces te dicen ve por debajo de los árboles, ve por debajo de sitios donde esté techado para que el dron no te pueda disparar, ¿no? Pero hay cosas que no cambian, que es la batalla del relato. La batalla del relato continuará independientemente de los medios que utilicemos y más ahora en el que accedemos a la información instantáneamente, ¿no? Cuando, me decías tú, Nacho, en los años, bueno, los 90 yo no soy tan viejo, ¿no? Los 2000, aunque lo aparente no soy tan viejo, pero bueno, cuando querías hacer un directo tenías que ir al punto de directo, ¿no? Era una parábola, una furgoneta que se ponía allí con una antena y tenías que hacer un directo, tenías que desplazarte hasta allí, costaba muchísimo. Una conexión de 1 minuto podía costar 1.200 euros desde Gaza, por ejemplo, 800 quizá desde Europa del Este, y era una conexión de 1 minuto, una ventana de satélite de 10 minutos, entonces tú ibas y costaba eso. Ahora la haces con una mochila, una mochilita más pequeña que esa jarra que veis, puede ser del tamaño de los folios, lleva 8 tarjetas de telefonía móvil, puede llevar 4, entonces desde ahí te conectas desde cualquier punto, no tienes que ir fijado al punto de directo y envías. En la guerra de Libia, por ejemplo, llevamos un Thuraya. El Thuraya es un teléfono satélitario así de grande que te tenías que poner apuntando al satélite. María, que ella sí es joven, claro, ella todas estas cosas arcaicas no la... Entonces tenías que hablar, tú primero enfocabas al satélite y luego te ponías tú, ¿sabes? En vez de girar el teléfono te girabas tú porque ya tenías... ¿no? Era una guerra un poco... desde el punto de vista profesional, las guerras nunca son divertidas, pero desde el punto de vista profesional era muy atractiva porque no te podías informar si no ibas al frente, ¿no? Es decir, tenías que ir al frente como las guerras del siglo XVIII para informar. No valía quedarte en el hotel y que vengan otros colegas que han estado en el frente y te lo contarán. No, eso no valía. Entonces tenías que ir allí y tal. ¿Qué ocurre en la guerra de Ucrania? Es una guerra tremendamente tecnológica. Es decir, contaré una anécdota. Yo llego un día, me levanto y le digo a Miguel Ángel, mi cámara, hay 200 millones de bote en el Euromillones. Tenemos que echar el Euromillones, no vamos a estar toda la vida cubriendo guerras, ¿no? Y según vamos a una posición, digamos una posición en Kupiansk, pues se nos agota la cobertura. Ahí a 8 o 10 kilómetros es como si se agotara la cobertura, ¿no? Y cuando llegamos a las trincheras allí, a 2.000, 1.500 metros de los rusos, cuando se nos agota la cobertura le digo, Miguel, no vamos a poder echar el Euromillones, vamos a seguir aquí pegados a las trincheras toda la vida y tal. Digo, qué faena. Llegamos allí, cuando llegamos, de repente veo un soldado viendo una película con el Starlink de Elon Musk. Y digo, está echando, y de repente me empiezan a llegar
mensajes al móvil a 1.500 metros de los rusos. No lo había a 7 kilómetros, pero sí a 1.500. Y digo, pues vamos a echar la quiniela. Miguel, vamos a echar el Euromillones. Echamos el Euromillones a 1.500 metros de los rusos, porque había cobertura de Internet y entraban los mensajes de WhatsApp y se veía películas, ¿no? Evidentemente el Euromillones no nos tocó, de hecho sigo aquí dando conferencias y haciendo crónicas para Televisión Española, ¿no? Pero quiero decir, es una guerra tremendamente tecnológica, ¿no? Las guerras han cambiado, las guerras siguen siendo lo mismo, sigue siendo la misma faena para la humanidad, seguiremos inmersos en ellos, pero la cobertura de las guerras desde el punto de vista mediático ha cambiado totalmente, ¿no? Muchas gracias, Óscar. Óscar y María habéis sido corresponsales de guerra y tenéis mucha experiencia en la cobertura de conflictos, sobre el terreno. Como decía, María ha estado casi 700 días en Ucrania, como freelance, además. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta un corresponsal de guerra en el terreno? Y no solamente me estoy refiriendo a los de seguridad física, sino también a cuestiones como verificación de información, cuando es difícil, hay intereses contradictorios, es difícil confirmar los hechos en tiempo real, estamos en un contexto muy propicio para la desinformación. Tienes que también proteger a tus fuentes, puesto que su testimonio puede poner en riesgo sus vidas. En fin, cuéntanos un poco cómo es, qué retos y ética te encuentras del periodismo en la cobertura de los conflictos armados. Pues mira, bueno, lo primero, agradecer la invitación a esta maravillosa ciudad y a este estupendo congreso de la mano de ACOP, porque me parece un punto maravilloso que se haya incluido una mesa de comunicación en conflicto dentro del entorno de la comunicación política y además, por lo que a mí me toca, centrada en Ucrania, que a día de hoy cada vez es más difícil mantener el interés informativo. Entonces, que esté en estos foros siempre es un empujón, porque no olvidemos que es que tenemos una guerra en Europa desde hace casi 3 años y no ha terminado y está en un momento muy crítico. Así que cualquier foro, además de este nivel, es una oportunidad maravillosa para seguir reivindicando el trabajo de los corresponsales que seguimos informando desde allí y para invitar a que no dejéis de mirar y de informaros sobre lo que sucede en esta gran guerra de Europa del siglo XXI. Y entrando en tu pregunta, comenzabas antes la presentación diciendo que la verdad es la primera baja en un conflicto. Te voy a contradecir. La verdad sería la primera baja en un conflicto si no hubiera allí periodistas sobre el terreno para intentar que la verdad no sea la primera baja en el conflicto. Entonces, ese es el primer desafío que enfrentamos los profesionales que estamos sobre el terreno. No vale lo que te diga un aparato de comunicación de uno de los dos ejércitos, no vale lo que te diga el redactor que está en la mesa especializado en política de cómo se está desarrollando la estrategia en el tablero de juego. No vale nada cuando tú tienes la ocasión, la oportunidad de estar sobre el terreno y ver lo que pasa. Entonces, yo creo que ese es el trabajo, por lo que a ti te manda Televisión Española y por lo que yo voy para informar a mis medios, el poder estar sobre el terreno y no decir me lo han contado o según los estrategas esto va a confluir así, sino ir al sitio, verlo, hablar con la gente, hablar con los actores que están protagonizando pues, ese conflicto, que lo están padeciendo, saber ordenar esa información y luego difundirla. Yo creo que, bueno, se cuenta así muy fácil, parece un resumen de corrido, es un trabajo laboriosísimo, sobre todo los primeros días cuando tú llegas a un conflicto, hasta que te haces con una red de fuentes, hasta que te empapas de lo que está sucediendo. Tú pasas unas semanas que estás, por mucho que hayas leído antes de ir, por mucho que controles de términos militares, de cuestiones de estrategia, de cuestiones políticas, tú los primeros días, las primeras semanas que pasas en un conflicto, estás perdidísimo. Entonces, los que tenemos acumulados ya meses o incluso años cubriendo este conflicto, cubriendo esta guerra de Europa, tenemos una ventaja de haber estado sobre el terreno, de contar con esa red de informantes, contar con personas que están pues, vestidas de militar en las trincheras, que los días que tú no vayas puedas llamarlos y te puedan contar lo que está sucediendo. De contar también con actores políticos que te puedan dar su versión, por supuesto es una versión institucional, pero es un paso el primer paso
que tú luego sigues para desengranar la información. Y sobre todo, esto es fundamental, la posibilidad de estar con la gente civil de a pie de calle, con la que puedes, a la que puedas preguntar, a la que te pueda contar. Siempre, yo ya no conozco a nadie en Ucrania que no tenga a un pariente, a un amigo que no esté en el frente de combate o que no esté activamente participando en la guerra. Entonces, sus testimonios de primera mano son siempre valiosísimos. Y con esas tres patas, ¿no? con la cuestión militar, o estar tú en persona viendo lo que pasa, o tener a un soldado en la línea cero que te lo está contando, junto también con el discurso político que se está haciendo en ese momento y con cómo realmente la guerra está afectando a pie de calle, si juntas esas cosas, yo creo que la verdad no tiene por qué ser la primera baja en un conflicto y que podemos aportar una pincelada chiquitita, ¿no? Porque al final el corresponsal está en un punto, tiene una visión limitada, pero esa pincelada pequeñita se va sumando a otras muchas pinceladas. La guerra de Ucrania yo creo que ha sido la que más periodistas y comunicadores ha concentrado en lo que llevamos de siglo XXI. Los primeros meses allí acudimos por miles. Yo llegué, para que os hagáis una idea, el día 6 del conflicto y a mí me dieron la acreditación número 1000. Pero es que ahora en las sucesivas renovaciones yo creo que van por la 20 y pico mil. 20 y pico mil informadores, 20 y pico mil pares de ojos sobre el terreno. Entonces, el reto es grande, evitar que la verdad sea la primera baja en un conflicto, pero yo creo que si tienes el tiempo de estar allí sobre el terreno, si consigues esa red que te va contando las cosas desde distintos puntos de vista. A mí me encanta escuchar a los ucranianos, porque es que ellos son los que están padeciendo esta guerra y los que te aportan los matices para que tú entiendas lo que es que te llegue la guerra a la puerta de casa y poder después contarlo pues, a un público, en el caso de España, que está a 4.000 kilómetros de esa realidad y que por mucho que lea y por muchas imágenes que vea, pues es difícil que consiga alcanzar a entender la dimensión real de lo que sucede. Y ya te digo, es un reto que a medida que pasas allí más tiempo se va diluyendo un poco porque cada vez tienes más herramientas, pero sobre todo las primeras semanas cualquier corresponsal, por mucha experiencia que tenga, cuando llega a un sitio nuevo, está muy perdido y el mayor reto es ubicarte y conseguir las fuentes para a partir de ahí empezar a hilar el relato de la guerra. Sí, si me permite salir lo que dice María, es totalmente aceptado. Dice, es la pequeña pincelada, pero es que es la pincelada, ¿no? Es el brillo en un ojo en el cuadro de Goya, de Velázquez, de Van Gogh, ¿no? Porque por mucho que hablemos de comunicación política, cuando damos las cifras de muertos, solo son cifras. Cuando tú has hablado con una madre ucraniana a la que sale corriendo de Zaporilla por miedo a que bombardeen la central nuclear y sale con sus hijos mientras el marido se queda porque se alista, tú eso eres capaz de transmitirlo. Y vale más que todos los números que te dé el Ministerio de Información ucraniana, con todo mi respeto, señora cónsul, que son bastante duros, nos lo ponen bastante difícil. Se podría hacer algo por mejorarlo, ¿verdad? Bastante. Entonces, cuando tú, por ejemplo, has estado hablando con un niño en la puerta del hotel porque viene todos los días y juegan allá al fútbol y le das tal, y de buenas a primeras se tiene que marchar, o un chaval en Gaza o en Cisjordania o incluso en Ucrania y ya no le vuelves a ver, pues porque se ha tenido que ir, porque tienen que abandonar la ciudad o porque lo han matado. Tu crónica siempre va a tener mucha más fuerza que los números del Ministerio de Información, ¿no? Entonces, a eso es a lo que quizá nos referimos, ¿no? También. Bueno, hemos ya inaugurado el segundo bloque en el que podéis intervenir, debéis intervenir los tres o los que queráis. Me gustaría plantearos que ahora nos referimos a ella como desinformación, pero las unidades de información, inteligencia, contraespionaje, etcétera, ha existido siempre como parte, bueno, irrevocable de los conflictos. Cuando la desinformación se ha convertido en una herramienta estratégica de los conflictos bélicos, utilizada tanto para desmoralizar al enemigo como influir en la opinión pública internacional y justificar acciones militares, ¿cómo se asegura
que la información que recogéis y se publica es veraz y no está manipulada por ninguna de las partes en conflicto. Es decir, ¿cómo atajáis vosotros? Lo hemos visto en las mesas anteriores, en el panel de debate. ¿Qué hacéis vosotros para atajar la desinformación? Pues que además tenéis la responsabilidad de que aquello que contéis se va a amplificar por una audiencia muy numerosa. Os lo he adelantado antes. Tienes que tener una red de informantes lo suficientemente amplia y potente para que a ti cuando te llega ahora mismo, por ejemplo, las últimas horas de estas noticias impactantes, no es que te las diga un gabinete de comunicación, es que las ves en los canales de Telegram. La guerra de Ucrania se cuenta en Telegram. Los ucranianos se informan de su guerra de Ucrania ya no a través de los medios tradicionales, que están perdiendo más fuerza frente a las redes sociales, sino a través de Telegram. Entonces, cuando tú ves una noticia, incluso con una foto, con un vídeo, hoy en día sabemos que todo eso se puede manipular, que a lo mejor es un vídeo que no es reciente o que no pertenece a Ucrania. Aunque sea una noticia, un bombazo de última hora que el periódico te cogería con las dos manos, tú no puedes darlo sin contrastar aquello. Y es muy difícil. Si tú no estás o no puedes llegar al sitio para verlo con tus ojos, tú tienes que conseguir fuentes que te lo cuenten, y no una, a poder ser dos o incluso tres, y si la noticia es muy gorda, también intentar contrastar con fuentes oficiales, ya sean del ejército o autoridades locales. A estas alturas, pues los periodistas que llevamos desde el principio ya tenemos en la agenda el teléfono de todos los asesores de prensa de todas las administraciones militares de todas las ciudades grandes del frente de combate. Ya tenemos una lista, ¿no?, de contactos de soldados que están en primera línea inacabable, y ya tenemos colaboradores sin los cuales no podríamos hacer nuestro trabajo, ya sean fixer en el caso de los medios grandes que se lo pueden permitir, o traductores en el caso de los freelance, a los que tú llamas y ellos te buscan a personas que estén en el punto y puedan hacerles las preguntas y contestarte. Pero sí que es cierto que ya desde hace tiempo, no es algo nuevo, ¿no?, en los medios de comunicación las últimas horas tienen un peso, parece que se pelean por dar la última hora lo más rápido posible. Y una buena exclusiva, una buena última hora, no es la que llega más rápido, es la que llega más rápido después de haber sido contrastada y saber qué es la verdad. Entonces, esa es una presión que tenemos constantemente los periodistas sobre el terreno, ¿no? Saber que nuestro medio lo quiere para hace 2 horas y tú aún sigues contrastando fuentes, pero no te puedes dejar vencer por esa presión si quieres hacer bien el trabajo, y tienes que contrastar todo. A lo mejor todos los profesionales de la comunicación que están cubriendo la guerra no tienen una formación específica a la hora de cubrir conflictos, y eso se nota. Hay gente que no está especializada y a lo mejor no tiene tanto cuidado con esa parte ética y de contrastar, pero yo creo que los que tenemos una experiencia dilatada en los años y hemos pasado por varios conflictos, ¿verdad?, eso lo llevamos a rajatabla. Sí, es el double check, ¿no? Básicamente es una cosa que existe desde hace mucho y que en España se hace muy poco, ¿verdad? La CNN lleva el double check, por ejemplo, a rajatabla, es decir, una fuente primaria, si dice algo el Ministerio del Interior ucraniano, se contacta con el Ministerio del Interior, y luego, si acaso, una fuente secundaria. Eso en España es una práctica prácticamente olvidada, ¿no? Y luego nosotros, por ejemplo, claro, nosotros, me refiero a los medios públicos, los medios grandes, jugamos con una ventaja que nosotros, por ejemplo, debido a la gran desinformación que hay ahora, pues contamos con un departamento que se llama Verifica. Verifica va contrastando todas las noticias que hay, ¿no?, y ve si más o menos son ciertas o no. Y tenemos también el departamento de documentación, con lo cual podemos llamar, ¿no?, aparte de llamar al asesor. Claro, el asesor en cualquier conflicto siempre arrima el ascua a su sardina, ¿no?, porque te cuenta, lógicamente, o el portavoz, mejor que más que el asesor. El portavoz te cuenta lo que le interesa, ¿no? Pero bueno, te lo cuenta y teóricamente no puede mentir, porque si miente, no vuelves a confiar en él. Pero aún así, claro, ellos arriman el ascua a su sardina. Nosotros contamos con la gran ventaja, por ejemplo, en Televisión Española, de Verifica. Tú a Verifica le llamas y dices, oye, esto puede ser Odessa, este vídeo, es cierto, te lo geolocalizan, te lo intentan buscar, y luego el departamento de documentación al que le llamas, que calculo que vosotros en El Español o en Atalayar pues tendréis algo parecido y tal, y les puedes llamar y
Para la última hora, como bien ha apuntado María, está la última hora del periódico que lo cuente, nosotros somos corresponsales, hacemos otro tipo de información, pero a veces nos presionan tanto que podemos caer en esa inmediatez, en la trampa de la inmediatez, que es realmente peligrosa, porque como decía antes, es que ahora, y especialmente en Telegram, la Unión Europea ha dicho que Telegram es quizás el aparato comunicativo del que sale el 80% de las desinformaciones rusas, ¿no?, que empiezan a crearse en Telegram, y lo hay. Los rusos tienen un grandísimo aparato de desinformación que nosotros intentamos contrarrestar precisamente a veces con la censura, ¿no? Es decir, prohibiendo medios rusos, Russia Today, etcétera, Sputnik, ¿no?, que es curioso, ¿no? O sea, contrarrestamos la desinformación con la censura. Bueno, aquí tendríamos que tener otro debate también si eso es lícito o no, ¿no? Pero bueno, claro, es decir, es que la desinformación, cuando tú llegas a una zona de guerra, además los rusos tienen una doctrina en guerra híbrida especialmente eficaz en esto, ¿no? Es decir, lanzan bulos, te cuentan que hay un ataque, que no hay un ataque, y son realmente eficientes, ¿no? Yo creo que viene de la Segunda Guerra Mundial y son muy eficientes. Contrarrestar allí eso, ¿no? Es como cuando te dicen que los árboles no te dejan ver el bosque. Efectivamente, es que los árboles, cuando tú estás en Chasiv Yar, en Bakhmut, en Avdiivka, tú no sabes qué está pasando. Es decir, realmente no sabes si hay movimiento de tropas porque se están retirando y van para allá, o hay movimiento de tropas porque están avanzando, ¿no? Entonces, es realmente complicada la cobertura y, bueno, tenemos que valernos de eso. Los cuatro estaríamos de acuerdo que la desinformación surge con un vacío de comunicación. Sin embargo, la comunicación de hechos, por sí misma, aunque estén contrastados, no hace frente a las narrativas. Entonces, creo que a Ucrania y España comparten el escenario en el que los comunicadores comunican hechos o sucesos, mientras que los malos, aunque es verdad que generan bulos, es verdad que generan noticias que pueden estar dirigidas a atacar la moral o a generar desinformación, el principal esfuerzo desinformador de los malos no son los hechos o sucesos, son las narrativas y tendencias. Ellos comunican ya con una idea que te meten en la cabeza como si fuera una conclusión. No esperan a que tú saques conclusiones de los bulos que ellos generan. Entonces, claro, en una de las comunicaciones anteriores se decía que somos una democracia tolerante, una democracia militante, la libertad de expresión. Os voy a ofrecer una cita, que es de mayo de 2023 en España. Un arma muy peligrosa en el mundo moderno es la desinformación. Estamos todos de acuerdo. Pero si nos centramos en quién es el autor de la cita, es un diplomático de la embajada rusa que ofreció una conferencia en la Universidad de Valencia. Y en esa conferencia no lanzaba noticias, sucesos, no informaba, sino sacaba conclusiones. Una de ellas era que los países occidentales usan actualmente campañas antirrusas a gran escala en los medios de comunicación. Otra, que la Unión Europea tiene un enfoque neocolonial. Son las narrativas, las tendencias las que hay que contrarrestar. Voy a poner dos ejemplos más. Me dio por seguir la mañana de las mesas de debate en televisión cuando Pablo González, se informaba de que Pablo González, periodista español, fue entregado a Rusia y recibido personalmente por Putin cuando bajaba del avión que anteriormente se encontraba en prisión provisional en Varsovia, acusado de espionaje. Entonces se informó de ese hecho, se comentó de pasada por las mesas de debate, pero nadie entró a valorar. Yo me pregunto, ¿es un periodista español? Y no sé si mi duda viene por periodista, por español o por las dos cosas. Lo podemos dejar en abierto. O incluso las noticias que teníamos en febrero de 2024 de Villajoyosa, cuando fue asesinado en el garaje de la urbanización de la que residía un desertor ruso que se afincó en España. Desertó con un helicóptero de Rusia, aterrizó en Ucrania, se entregó, Ucrania le ofreció nacionalidad ucraniana y él con esa nacionalidad se afincó en España porque aquí creía que podía estar en paz. Se informó del hecho. Alguien tirotea a un desertor ruso con no sé cuántas decenas de balas, pasan por encima de él en el vehículo, pero ¿cuál es la valoración detrás de ello?
¿dónde está el modelo de valoración de esas noticias? Entonces, creo que la estrategia frente a la desinformación no es intentar cambiar la realidad, no es hacer propaganda, es valorarla, es generar modelos de valoración, porque no se trata de comunicar sobre qué pensar, sino de qué hacer. Lo que creo que falla es que tras la comunicación de los hechos y sucesos contrastados, falte un modelo de valoración qué hacer con esas noticias, cuáles son los modelos de conducta como sociedad hemos de adoptar frente a esos hechos. Y eso es lo que no llega. Claro, porque tú lo apuntabas muy bien, ¿quién es el malo? Es decir, hablamos de los malos, ¿quién es el malo? Porque para muchos sectores de la sociedad el malo son los rusos y para otros sectores de la sociedad el malo somos nosotros que desinformamos. Bien, entonces informémonos. ¿Cuántos permisos, como decía María, ha concedido Ucrania para ir a informar a la guerra? ¿Cuántos ha concedido Rusia? Vamos a verlo nosotros, por ejemplo, Televisión Española, cuando se fue Erika Reija de la corresponsalía, después de la ley que prohibía criticar al ejército en la llamada Operación Especial, ¿no? Una guerra. Bajo pena de 15 años de cárcel para el periodista, ojo. Para el periodista, entramos en una legislación restrictiva, tardamos 11 meses en poder meter otro corresponsal. ¿Por qué? Pues porque los permisos eran realmente difíciles, ¿no? ¿Te pasa eso en Ucrania? Sí, volvemos a decir, con su permiso, cónsul. Los ucranianos son estrictos, pero hay 40.000 permisos concedidos en 3 años. Es decir, hay muchos periodistas que pueden ir a informar y si tú eres del país que seas, tú pides permiso y vas. Israel, por ejemplo, yo me he pasado allí 10 años de mi vida. Los israelíes efectivamente son pesados. Tienen una censura militar que existe de facto, pero que en realidad no existe. Tú puedes mandar. Son realmente quisquillosos y te bombardean con propaganda, pero no te meten en la cárcel o te amenazan con meterte en la cárcel, ¿no? Eso en Rusia pasa. Entonces, claro, es una cosa realmente diferente, ¿no? Lo que apuntaban. Y además el discurso ruso del miedo cala, esto lo comentaba ayer, cuando Ucrania invadió Rusia el pasado mes de agosto, que esto también tiene tela, y ocupó una parte de la región de Kursk. A los poquitos días los ucranianos abrieron el paso a la prensa que estábamos cubriendo desde Ucrania, bueno, abrieron el paso con cuentagotas para que pudiéramos acceder a una localidad que estaba a 20 y pico kilómetros de la frontera y ver cómo se estaba llevando a cabo esa invasión, ver poder hablar con los paisanos y preguntarles abiertamente. Además, no nos pusieron una niñera detrás para ver lo que hablábamos con los paisanos, nos dejaron libremente por la ciudad de Sudzha, donde nos llevaron, y había, de hecho, en un punto había como 70 civiles que estaban esperando para la evacuación y nos dejaron hablar tranquilamente con ellos, sin atender a lo que estábamos preguntando, de una forma, insisto, libremente. Y bueno, los permisos para entrar ahí se dieron muy pocos, porque además montaron un despliegue tremendo con unos blindados muy grandes para meternos, porque estaba habiendo bombardeos, bombas guiadas peligrosísimas, estaba habiendo bombardeos muy intensos, no querían que mataran a ningún periodista en suelo ruso conquistado por Ucrania. Entonces ahí extremaron aún más las restricciones, pero yo tengo compañeros a los que les dije, oye, he pedido permiso para entrar en Kursk, estoy esperando, vosotros qué habéis hecho, y me decían, no, yo no voy a entrar en suelo ruso invadido por Ucrania porque no quiero acabar en una cárcel de Moscú. Periodistas, o sea, la autocensura que se ponían ellos por ese discurso del miedo que después de tanto tiempo termina calando. ¿Qué ha hecho Rusia? Lo mismo que Siria. Es decir, ha roto las leyes migratorias de nuestro país porque has entrado en nuestro territorio ilegalmente, porque no has pedido permiso. Es decir, es lo que hacen las dictaduras, quiero decir. O sea, es que hay cosas que caen por su propio peso. Yo, por ejemplo, no puedo entrar ahora mismo en Siria pues porque entré por la zona rebelde. Yo tenía permiso permiso para el visado de Damasco, tenía visa, entraba a Damasco. Cuando entré por la zona rebelde por Turquía, ¿qué hizo Siria? Es decir, no, ha roto las leyes migratorias sirias porque has entrado en nuestro territorio sin permiso. Pues claro, es que soy periodista, es que si entra una fuerza rebelde, entro con la fuerza rebelde. Es que es mi trabajo, ya. Pero como has entrado, ahora ya no se te concede visado. Es lo mismo que está haciendo Rusia, ¿no? Es decir, es que hay
procedimientos de control de la información que son abiertamente dictatoriales. Igual que criticamos, yo personalmente critico la prohibición de los medios rusos en la Unión Europea del Parlamento, no me parece, esto es mi opinión personal, no me parece bien, pero bueno, es una decisión que toma un Parlamento en el que hay unas fuerzas políticas y se toma con una decisión totalmente, bueno, oiga, es que esto es una guerra. Las asambleas dicen que lo pueden todo, pero frente al derecho a la libertad de información, libertad de expresión, la democracia tolerante que hemos dicho, siempre está el concepto del orden público, que se compone de tres partes, que es la seguridad pública, la salud pública y la moral pública. Si al final un discurso afecta nuestro orden público constitucional, pues a lo mejor no es aceptable. Y ya no solo es una crítica a lo que dices de los medios de comunicación, sino una reflexión anterior a la posibilidad o no de determinados discursos en el ámbito público. Es como... Yo también creo que hay otras maneras de combatir la desinformación como arma de guerra que no pasen por la prohibición de medios de comunicación. Y una de ellas, que yo creo que ya está empezando tímidamente a verse, es la de educar a la ciudadanía para que sepa distinguir entre lo que es una fake news o lo que es verdad. Y yo creo que se están dando pasos en ese sentido. Yo creo que la gente a día de hoy, ya cuando el FBI publicó hace unas semanas el informe sobre una serie de influencers, sobre todo ubicados en Estados Unidos, pero también en países de Europa, que estaban recibiendo cantidades de dinero astronómicas por parte del Kremlin, cantidades, hablamos, de hasta $400.000 al mes, en sus canales multitudinarios de YouTube y de otras plataformas, repetir, ¿no?, la estrategia de comunicación, de propaganda y los ideales de Rusia. Pues hacer públicas todas estas cosas yo creo que le da herramientas a la ciudadanía para que entienda lo que es un comunicador, un periodista sobre el terreno, como podemos ser tú y yo, informando de la guerra, y sepa distinguirlo entre un youtuber que por muchos millones de seguidores que tenga le están pagando $400.000 al mes por desinformar. Entonces, yo creo que más que prohibir medios de comunicación, lo que tenemos que hacer es informar más y dar a la gente esas herramientas para que ellos solos entiendan y aprendan a distinguir y a discernir. Claro, se hablaba de los Moscú Bizum, ¿no? Es decir, los que recibían metafóricamente un bizum de Moscú, ¿no? Pero claro, es que, como me preguntaba Ignacio antes de si habían cambiado las guerras, en los años 90... en los años 2000, ya menos, claro, tenías que cada parte en conflicto tenía que convencer al medio de comunicación, que era un filtro, porque era la forma de acceder a las grandes masas, a las audiencias millonarias, tenía que convencerle de que su verdad era la verdad y tenía que convencerle de que su postura era la correcta. Entonces tenían que pasar por el filtro de los grandes medios de comunicación. Ahora hemos visto, por ejemplo, a María Zaharova, la portavoz del Kremlin, decir, bueno, yo recuerdo cuando decía, bueno, que nos digan antes de la guerra, que nos digan cuándo vamos a invadir Ucrania para irnos de vacaciones, porque no lo sabemos, ¿no? Entonces, se lanzan mensajes gratuitamente porque a través de Twitter el portavoz de los talibanes, por ejemplo, tiene millones de seguidores. El portavoz de los talibanes, pero incluso nuestros políticos, ¿no? Pedro Sánchez, Mariano Feijóo. Vamos a Estados Unidos, Trump, que legisla a golpe de tuit. Efectivamente, no les hacemos falta a los medios de comunicaciones. ¿Por qué los medios de comunicación? ¿Por qué? Porque ellos directamente, a través de sus canales, de sus redes, incluso si mi red privada no me gusta, como hace Trump, pues monto una red privada mía, ¿no? Entonces, claro, no les hacemos falta, no necesitan pasar por nosotros, por lo tanto, el filtro que antes teníamos en los años 90, en los años 2000, que ejercíamos como un filtro, como una especie de monitorización del mensaje, ya no les hacemos falta porque ellos directamente con su red social, que si no les gusta la compran y montan otra, como Musk, como Trump, pues entonces no les hacemos falta, somos testigos cada vez más incómodos, ¿no? Antes tenían que seducirnos, éramos, entre comillas, un objeto de deseo y ahora lo que somos es un estorbo. Un estorbo. Y eso nos obliga a trabajar el doble.
Primero, trabajar en nuestro trabajo periodístico de transmitir lo que estamos viendo sobre el terreno, de contar la verdad, pero es que tenemos un segundo trabajo que es el de justificar que lo que estamos contando es de verdad lo que hemos visto, esa pequeña pincelada que obviamente desde un punto, yo vivo en Kramatorsk, por ejemplo, yo no sé lo que está pasando en Leópolis a la otra punta del país, pero a lo mejor tengo que hablar de ello porque Rusia ha bombardeado y les tienes que convencer de que aunque en ese momento no estés en Leópolis, tienes información fehaciente de que acaban de bombardear un edificio residencial y han matado a 40 personas. Y la gente te dice, no, eso es mentira, eso es propaganda, propaganda ucronazi. Empieza ya el tema de los insultos, que eso ya da para otro bloque de debate. Entonces, es ese doble trabajo que llega a ser agotador si eres activo en las redes sociales. Yo tengo que ser activa en mis redes sociales porque soy freelance, porque a mí la gente me contacta, me salen conexiones a través de las cosas que publico. Tú te libras un poquito más en ese aspecto, pero es ese doble trabajo de contar la verdad y además dar pruebas de que estás contando la verdad, porque ya esa credibilidad ciega en los medios de comunicación tradicionales no existe. Pasa igual en comunicación política, ¿eh? Esto es la misma guerra en comunicación política que en comunicación de conflicto. Sí. Una última pregunta y súper rápida para dar paso a la audiencia, al público, para que nos pueda preguntaros. Antes más o menos lo has apuntado con el ejemplo de las pinceladas, pero me gustaría hablar de la importancia de las historias humanas, ¿no? Por ejemplo, Óscar, has escrito 3 libros, especialmente sobre Oriente, bueno, 3 novelas ambientadas en Oriente Medio. Yo no sé si ofreces a través de estas novelas una visión más íntima y personal de los conflictos, contando aquello que no te han dejado, no has podido. Y mientras me contestáis, María había preparado un vídeo con fotografías que el técnico nos va a poner cuando pueda, para que lo vayáis viendo y rápidamente pasamos a las preguntas del público. Realmente, claro, cuando tú llegas a Ucrania y te cuenta, o a Gaza, pero te cuenta una madre que le han matado a 3 hijos, no le puedes pedir las partidas de función de los niños, ¿no? Porque no puedes, ¿no? Entonces hay historias que se te quedan muy fuera de los cajones. Y yo creo que como decía antes, la comunicación política, sobre todo es una cosa, pero luego la comunicación, hay una cosa que es la comunicación humana, ¿no? Que las guerras no son números, es decir, las guerras son sufrimiento de personas. Cuando hablamos de números, deshumanizamos el sufrimiento. Tenemos que contar lo que ocurrió en Bucha, es decir, niñas de 13, 14, 15 años violadas, sus padres muertos y tirados en una cárcel, igual que tenemos que contar lo que ha pasado o lo que está pasando en Gaza, ¿no? Es decir, si extrapoláramos las cifras de Gaza a la guerra de Ucrania, llevaríamos 800.000 muertos, ¿no? O 1 millón de muertos, que posiblemente lo llevemos. Quiero decir, las historias hay que contarlas. Los periodistas tenemos que bajar al terreno, bajar al barro y contar qué es lo que está pasando. Tenemos que hacer, por ejemplo, lo que hace María, es decir, vivir allí. Ocurre que existe cierto hastío editorial, ¿no? Porque hablamos del hastío de la audiencia, cuando llevamos 2 años hablando de la guerra de Gaza o de la guerra de Ucrania, la audiencia empieza a perder interés, pero hay también un hastío editorial de las ediciones de los medios que llegan y te dicen, bueno, es que otra vez han matado a 7, no sé, en Chasiv Yar, y dices, no, otra vez no, es que los matan todos los días, ¿no? Es que diariamente se cometen crímenes de lesa humanidad, ¿no? Contra la población civil, porque no hablamos de un ejército, es decir, cuando los ejércitos combaten, pues sí, se matan, pero cuando van a tu casa y te la destruyen y lo pierdes todo y matan a tus hijos y tus hijos no pueden estudiar porque se tienen que marchar y la gente de Kramatorsk, por ejemplo, se tiene que marchar, la gente de Sloviansk se tiene que marchar porque los rusos avanzan y bombardean más, es que son historias humanas, es que le está pasando a las personas, es que las personas no somos números, ¿no? Entonces, lógicamente, claro, dices las novelas, pues sí, claro, las novelas son muchas historias que se
se pierden en los medios de comunicación porque no caben, porque muchas veces, sobre todo la tele, tenemos un minuto y medio y entonces lo tienes que contar, ¿no? Nosotros lo que no podemos ser los periodistas es olvidadores de historias, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que contar las historias, no las podemos guardar en un cajón, ¿no? Porque luego te metes en la cama y sí, es verdad que cuando tú has visto cómo han matado a un niño que conocías o como tal o como cual, lo tienes, pero tú te metes en la cama y guardas la historia en el cajón y llama, ¿sabes? Porque sueñas, porque... Es decir, no se pueden olvidar esas historias, hay que contarlas de alguna manera porque para eso estamos. Yo soy cronista, tengo la suerte de que tengo más margen que tu minuto y medio de televisión. Yo no hago breaking news, apenas hago reportaje, hago crónica. La crónica, para el que no esté facilitado con las diferencias entre los géneros periodísticos, es ese género donde tú puedes meter la primera persona y debes meterla para explicar lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, incluso lo que estás oliendo en el momento. Entonces yo me he centrado en ese género, hago crónica. Los números son necesarios, Óscar, porque ponen la dimensión de la catástrofe humanitaria que está derivando de la guerra. Pero a esos números, que también los pongo, yo también pongo las consecuencias políticas, también pongo cuestiones de táctica y de técnica militar, porque para eso es una guerra donde hay un frente de combate, pero en mi crónica, incluso en la más militar de todas las que haya podido escribir, siempre hay espacio para esa pincelada humana, para ese testimonio humano. A mí me gusta contar la guerra de Ucrania a través de las voces de los ucranianos. Entonces, cuando voy a una trinchera, esos soldados también son personas. Y el 90% de ellos, antes de que empezara la invasión a gran escala rusa, no eran militares, no vestían el uniforme militar y no habían tenido un Kalashnikov en la mano en su vida. Entonces, el hecho de que te cuenten cómo ha cambiado drásticamente su vida en 2 años y pico, cómo se han puesto un uniforme militar y están defendiendo su casa, ¿dónde está su familia? Que a lo mejor está en Alemania o incluso en España. Me ha pasado ya en muchas trincheras, ¿no? Que llego, digo, soy de España, y me dicen, espera, que hago una videoconferencia con mi mujer que está en Barcelona o en Alicante o en Málaga, y como está ese maravilloso Starlink de Elon Musk, que tendrá sus luces y sus sombras, pero ha moldeado y modificado la guerra de Ucrania para que sea la más tecnológica de las que hemos vivido, pues te cogen con el wifi de la trinchera, el agujero ese que está a 1500 metros de las líneas rusas, y hacen una videollamada con su mujer y sus niños desde España y te dicen, mira, estoy con una periodista española porque España está informando sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, una crónica, ya te digo, puede ser muy purista militarmente y puedes contar todas las consecuencias políticas, pero para mí lo más imprescindible, lo más necesario son las voces de esos ucranianos que te cuentan cómo lo están viviendo y sintiendo en primera persona, y ese otro aporte que haces tú también desde la primera persona, que en la crónica se permite, para intentar explicar a la gente pues esa dimensión real, cómo se padece de verdad una guerra, que afortunadamente pues en España yo creo que es algo que no va a suceder y nadie nos va a traer, digo afortunadamente, la guerra a nuestras puertas, pero que en un rinconcito de Europa a 4.000 kilómetros está pasando en estos momentos, mientras nosotros estamos aquí en este escenario hablando. Efectivamente, los 20 o 30.000 ucranianos en la provincia de Málaga, los 280.000 en España, que hay actualmente afincados, que es un tercio, un poco más de un tercio de ellos ya estaban antes de la invasión a gran escala, el resto son principalmente mujeres y niños que han llegado después de la invasión o durante la que acontece. Cada uno tiene su relato y un testimonio. De allí que, por ejemplo, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía colabora con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para documentar esos testimonios que hay entre los ucranianos bajo protección temporal en España, que puedan hablar de los crímenes de guerra rusos, que tendrían que tener alguna trayectoria también de la jurisdicción internacional. Pero permíteme, Ignacio, que en cuanto a relatos, hable de la construcción del discurso español sobre Ucrania, porque en los últimos 100 años podría enumerar numerosos ejemplos cuando desde España se ha hablado sobre Ucrania. El primero de ellos es en 1919, cuando con la caída de los imperios ruso, austrohúngaro, aparecen las nuevas nacionalidades de Europa, y el geógrafo español Ricardo Bertrán Iróscide se dedica a dar conferencias por España y publica 2 libros sobre esas nuevas nacionalidades. Y cuando tiene que hablar de los estonios, letones, lituanos, bielorrusos, ucranianos, al llegar sobre los ucranianos, describe cómo se forma la etnicidad y concluye diciendo: los ucranianos son los andaluces del Imperio ruso por su gallardía y carácter más abierto y alegre que el resto de los eslavos.
Es un discurso que ya proyectaba España. Y saltándome muchos ejemplos, en 1991, con la independencia de Ucrania, o lectura pasiva, con la caída de la Unión Soviética, y en medio de toda esa incertidumbre de qué pasa con las armas nucleares, recordemos que Ucrania tenía el segundo mayor arsenal de armas nucleares, ¿qué es Ucrania? ¿Hay algo más allá de Rusia? El ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Fernández Ordóñez, su primer mensaje como ministro ante el hecho de la proclamación de la independencia de Ucrania dijo: recibimos con la mayor de las simpatías el regreso de Ucrania a Europa. Hasta ahora es el discurso más valiente, hasta los últimos meses, dedicado a Ucrania por una autoridad española, el regreso. Eso tiene una carga valorativa de todo lo que ha sido Ucrania hasta 1991 que no han tenido otros políticos. Y en la actualidad yo me pregunto cuál es el discurso español sobre la invasión de Ucrania. Yo no lo he escuchado, pero sí que escuché un discurso catalán. Os voy a contar una información de mi servicio, consideradlo como un secreto, pero bueno, por ahí a lo mejor se filtra que os lo he chivado. Cuando Zelensky en el mes de junio llega a Madrid y tiene una serie de reuniones, tuvo una con los portavoces del Congreso y del Senado. Era sin prensa, en el que los portavoces pues, se dedicaron a contarle una serie de manifestaciones, él pues, escuchaba atentamente, y llegó el turno del portavoz adjunto de Junts en el Congreso de los Diputados, y el portavoz de Junts le dice a Zelensky: vosotros lucháis por la libertad, y nosotros fuimos libres hace 300 años, hasta que se nos invadió, y los últimos 3 siglos luchamos contra la opresión. Es como he descubierto que se puede hacer un discurso nacional sobre un conflicto extranjero. Y Cataluña ha encontrado, bueno, Cataluña, este portavoz concreto de Junts, que a lo mejor era su opinión personal, ha encontrado el suyo comparando España con Rusia y Cataluña con Ucrania. Pero ¿cuál es el discurso español? ¿Qué es lo que tratamos de... ¿Qué conclusiones o qué lecciones sacamos de lo que está pasando que nos hagan crecer y ser más fuertes como sociedad y como europeos? Bueno, me lo pones muy fácil porque ya veis que no solamente ellos nos pueden preguntar, sino que dirigimos también preguntas hacia el público. Vamos un poquito más de tiempo, entonces 5 minutos y por favor las personas que quieran intervenir brevemente. Luego sabed que hay espacios de networking para que podáis también dirigiros a vosotros. Mientras os dan el micrófono por ahí, por el centro y por ahí atrás, he visto manos. Por favor, muy breve y tengo que decir, dentro vídeo. También Te para voy a que interrumpir, les ponemos las fotos mientras les pasan los micrófonos. Eso es. Aquí, bueno, luego pasamos a ti. No, pregunta, por favor, si le podéis quitar el sonido y así vamos a... Sí, Le han quitado el sonido. No, ponedle el sonido, por favor.
hacemos las dos preguntas seguidas, por favor, y respondemos muy brevemente. ¿Me oye? A ver, yo quería, no es una pregunta, pero sí es recabar un poco la opinión tanto de Óscar como de María sobre algo que... ¿Puede utilizar micro, por favor? Es decir, hay televisiones, una concreto, no voy a dar el nombre, estoy pensando, que cuando la gente dice de la guerra de Ucrania, información, que va por agencias, imágenes y tal, y entra el corresponsal. Lo que cuenta es algo de impulso, pues sí, hoy día ha sido más tranquilo, se ha habido algún bombardeo en la lejanía. Entonces yo pienso, el canal está utilizando al corresponsal para dar más fuerza, para decir, tenemos un corresponsal que nos informa desde allí, aunque realmente el corresponsal en sus directos, en muchas ocasiones está contando algo de trascendencia porque tiene que llenar un tiempo, pero cumple su función de estar allí, de estar informando, y el canal dice, tenemos corresponsal y informamos en directo desde allí, pero la información potente, la información válida, no la está dando el corresponsal, se está contando algo de impulso, sino la propia información que llega a la gente. Es decir, concreto, no se utiliza a veces al corresponsal un poco para dar más fuerza a la información y decir, tenemos un corresponsal que nos informa desde allí. Muchísimas veces. O sea, es decir, muchas veces te llevan allí. Yo la última vez que estuve en Ucrania, concretamente, creo que casi estuve haciendo turismo bélico. Es decir, me mandaron porque había una conferencia y no pasé de Kiev. Es decir, estuve allí y me llegaron y me dijeron, bueno, pues tienes que ir porque hay una conferencia. Entonces, claro, te llevan y tú lo que vas es a cubrir la reacción del presidente sobre la conferencia, y entonces vas y te mandan allí simplemente por sacar músculo mediático. Eso ocurre en todas las cadenas, es una práctica muy habitual, es decir, no vamos a engañar a nadie, es decir, te cogen y te llegan y te dicen, venga, ve. Claro, la guerra que tú ves en Ucrania, si no pasas de Kiev, no ves la guerra, salvo que ese día haya un bombardeo. Es decir, pasa muchísimas veces, pero es muy habitual. Es decir, yo recuerdo una vez en un atentado que hubo en Ankara que me mandaron y cuando llegué me dijeron, en Ankara, en Turquía, y me llegaron y me dijeron, ¿cómo has visto la ciudad? Y yo aterricé a las 2 en Ankara y llegué al punto directo a las 3 menos 5, es decir, lo que es coger la maleta. Dejé al equipo cogiendo la maleta, yo me fui al punto directo y dije, pues no sé, cuéntamelo tú, porque realmente no he visto nada, es decir, he visto lo que hay en eso. Ocurre muchísimo, es decir, se nos lleva muchas veces, es decir, estas coberturas que son de 2-3 días para una cumbre, para un hecho, no ves nada, no sabes prácticamente lo que hay y te llevan para sacar músculo, es decir, pasa muchísimas veces. Eso es algo específico del género televisivo. O sea, si quieres informarte de la guerra, lee crónicas y escucha la radio. La televisión sí que es verdad que es el medio más popular y que te acerca de una manera mucho más fácil la información, pero es que en el minuto o en el minuto y medio, yo algunas veces que también hago conexiones con la televisión, no te da tiempo a contar más que estás en el sitio y una pincelada de lo que has visto. El resto lo tiene que hacer la redacción y dar ese contexto. Pero si quieres informarte de los pormenores, lee periódicos y ponte la radio. Sí, hola, buenas. Soy Carlos, he sido periodista un tiempo aquí en Asturias y ahora soy estudiante de Comunicación Política en la Universidad de Navarra. Y hablando más concretamente de periodismo, no entrando en el marco de Ucrania, me gustaría saber si esa crisis que ahora está pasando el periodismo tradicional frente a los medios de comunicación alternativos o los informantes, hablando de Ucrania, que no tienen esa ética, que no tienen ese... No hay que entrar, por citaros y hablando con un vocabulario así de corresponsal de guerra, esa batalla de relatos no hay que llevarla al periodismo. Como has dicho, Óscar, hay que entrar en el fango y mojarse en las noticias, informar desde primera línea. Yo he dicho barro, no fango. Perdón, sí, esa palabra está muy politizada ahora. Entrar, bueno, mojarse en las noticias. No sé si esto se podría trasladar al periodismo en sí y bueno, crear un discurso desde el periodismo riguroso de decir, bueno, creando algo de pedagogía también, ¿no? Ese espejo frente a gente que se dedica a informar sin tener esos criterios éticos
y crear algo de pedagogía en la sociedad diciendo, bueno, es que hacer estas fotos que son increíbles son un curro brutal. No es llegar y coger de Google imágenes y ponerlas en... Seguramente tenéis una opinión más centrada en los medios. Yo solo puedo apuntar que también hay una cuestión de confianza. Lo que ha enseñado Ucrania es que ahora la confianza como de fuentes de información, en primer lugar está la familia, luego están los comunicados oficiales del Ministerio de Defensa, que tienen bastante reputación, y en tercer lugar los amigos. Entonces la pregunta está, ¿de dónde obtienen la información la familia y los amigos? Mientras que los medios de comunicación están en séptima posición, por debajo de otros muchos actores comunicadores. Y no sé, a lo mejor vosotros lo tenéis más claro, pero quizás es una cuestión de demanda. Quizás no demandamos, o la gente últimamente no demanda tanto noticias como narrativas. Y el debate está si el periodista puede narrar más allá de informar un suceso. Pero vosotros lo tenéis más cerca. Yo creo que hay una crisis de credibilidad en el periodismo, en el español en particular, y creo que en el de otros muchos países en general, y que hasta que esa crisis de credibilidad y la precariedad galopante que va invadiendo las distintas esferas del periodismo. Tú estás afortunadamente en la pública y esto no lo padeces, pero ser freelance a día de hoy es una competición diaria por sobrevivir. Hasta que esos dos problemas, la crisis de credibilidad y la precariedad periodística, no se solucionen, no va a haber una confianza de la gente que vuelva a posicionar a los medios de comunicación en los puestos más elevados para informarse. Y por eso pues están saliendo personajes como pueden salir aquí en España, que de repente un youtuber ahora es eurodiputado y cosas así de frikis, ¿no? Y va a ir a más si esos dos problemas no se solucionan. A ver, los medios, prácticamente todos los medios, prácticamente no, todos los medios tienen un sesgo ideológico, menos Televisión Española, claro. Entonces, todos los medios tenemos un sesgo ideológico, eso es innegable. Pero, ¿cuál es el denominador común de todos los personajes o partidos o movimientos totalitarios? Crear una crisis de confianza en los medios, ¿no? Es decir, el medio, por muy de derechas que sea, por muy de izquierdas que sea, necesita, incluso no el público, sino el público cambia de manos con las elecciones, el privado necesita tener credibilidad porque de ello depende su audiencia. Entonces, estirará su sesgo, lo llevará más a la izquierda, más a la derecha, pero necesita tener ese margen de credibilidad que le hace confiable a la audiencia. Eso es algo que no tiene ni el youtuber ni el propio órgano político. Entonces, ¿qué hace el órgano político o qué hace el movimiento político o qué hace el movimiento totalitario o el personaje totalitario? Fomentar la falta de credibilidad en los medios, fomentar la idea de os están mintiendo. Pero el youtuber goza de... es que es independiente. El youtuber no es el independiente, público que le ve están pagando, es decir, lo acabas de decir tú. Eso es. Sí. Pero el público lo que percibe es que es independiente, cuando realmente en YouTube, en España, tenemos auténticos traidores. Claro. Pero el problema es cuando esto no pasa solo en un país, cuando hay una tendencia internacional a este modelo. Es que esto ya va más allá de que actores totalitarios presionen. Esto es una crisis global. Bueno, pero existen movimientos incluso en países democráticos. Es decir, por ejemplo, en Israel tienes la Hasbara. La Hasbara es propaganda en hebreo y se dedican, es una red de youtubers y posiblemente no estén pagados por Israel, pero sí están y se dedican a presionarnos a los periodistas que estamos allí. Son presiones muy fuertes, pues los rusos tienen los suyos y yo no dudo que nosotros tengamos a los nuestros, ¿eh? A mí, desgraciadamente, no me han pagado. Si me han pagado, pues ya veríamos. A mí tampoco. Si no digo que no me han pagado, todos pensarán que me han pagado. Bueno, como podéis comprobar, el tema da para mucho, podríamos seguir hablando mucho tiempo más, pero hay un horario que intentamos cumplir. Muchas gracias a los ponentes, a los participantes por habernos ilustrado sobre estos asuntos y os invito a que continuéis sentados para el panel académico que tiene lugar a continuación. Muchas gracias.